Ya estamos en este hermoso lugar que es la República de los Niños, en este marco natural, para hacer el primer programa de esta novena temporada con el intendente Julio Garro. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos acá. No, por favor, un placer. La última vez que hicimos una entrevista acá fue cuando recién arrancaba la pandemia, lo recordarás. Me acuerdo perfectamente. Bueno, pasó mucho. Parece que 15 meses no es nada, pero a la vez es mucho. Y hemos llegado a este estado de cosas en el cual, bueno, las cifras en la Ciudad de La Plata son verdaderamente alarmantes, ¿no? Tenemos un alto grado de contagio, de circulación del virus. ¿Qué nos pasó a los platenses? ¿Nos descuidamos? Mira, a ver, fueron meses muy complejos los del 2020. Fueron meses donde prácticamente íbamos a un encierro de 15 días y terminamos 33 semanas, ¿no? Y ahí creo que hubo un gran quiebre emocional en gran parte de la sociedad. Puede ser afectivo, vincular, puede ser cansancio, puede ser descreimiento, relajación, que al momento de que se pasa del ASPO al DISPO, ese DISPO nunca fue quizás lo que todos hubiésemos querido que sea en nuestro país en general, ¿no? Porque veíamos fiestas de 15, veíamos cumpleaños, veíamos juntadas, veíamos cervecerías, veíamos un montón de cosas que en un principio funcionaron muy bien y con el paso del verano, si se quiere también, que hubo mucha gente que se fue a la costa, a distintos puntos de nuestro país, que la circulación aumentó intra-Argentina, si se quiere, bueno, hizo que también nos encontremos, no solo como ciudad, digo, nos pasa lo mismo en la provincia, en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, pasa lo mismo en el país. Hoy uno puede ir de un lado al otro en el país moviéndose con libertad. Y si uno se va a Misiones, está en el límite con Brasil, que quizás es uno de los países más complicados. Y la verdad que creo que tiene que ver un poco con el cansancio, con el descreimiento, con lo emocional. Hay muchas cosas emocionales que se fueron dinamitando, si se quiere, y la gente en algún punto dijo, bueno, yo tengo que vivir. En estos 3 meses últimos fueron meses como si no hubiese una cuarentena, aunque sea con distanciamiento. Esto no es señalar a nadie ni echar la culpa a nadie, es reconocer que también hay un problema emocional, vincular, de ver a tu viejo, de ver a tu vieja, de ver a tus hermanos, a tus amigos. Y lógicamente es un virus muy contagioso que hizo que en una ciudad tan grande como esta, con 1 millón de habitantes, los números suban de 374, que fue el día que más casos tuvimos en el 2020, a un día que tuvimos hace 15, 20 días atrás. Este año 950, ¿no? Ahora, cuando vos hablabas recién del factor emocional, y en ese contexto también podríamos vincularlo también al factor que tiene que ver con la emocionalidad política. ¿Vos no creés que hay gente que lamentablemente ve esta pandemia como si fuese un invento argentino y como si fuese un invento del gobierno particularmente y no ve el contexto mundial? Yo, Pico, lo que sí veo es que mezclar la política en una pandemia es un gran error. De un lado, del otro, del color que vos quieras, donde la política se mete a discutir una pandemia o se tira en una grieta, si vos querés para que se comprenda bien, sí, a un virus como este, seguramente es el camino a que nos equivoquemos. No tengo ninguna duda y lo he dicho siempre. Fanáticos hay de todos lados, ¿no? Digamos, pero me parece que se comete el error muchas veces de politizar lo que no debe ser politizable. Nosotros nos quedamos con esa foto del presidente de la Nación, del gobernador, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentados en los primeros anuncios. Cuando todos veíamos esas presentaciones, de alguna manera estábamos más tranquilos, sí, porque el mensaje era, bueno, por lo menos laburan en conjunto, dan la cara, claro. Después se pueden equivocar o no, pero las decisiones las toman ellos. Y eso, sinceramente, para mí fue una de las fotos de la cuarentena. Era una señal de que por lo menos se estaba pensando en equipo. Luego pasaron cosas con la política, lamentablemente, porque mete la cola y resulta que empieza la pelea. Y con la pelea, los que estamos en el medio, los que están en el medio en realidad son los ciudadanos. Julio,
En este año de pandemia se aprendieron muchas cosas y faltó aprender otras. Los que más sufrieron fueron aquellos cuentapropistas, comerciantes, empresarios, emprendedores. Y hay anuncios que se vienen, que están hablando de un nuevo cierre, fundamentalmente en la economía, y que va a complicar a los que padecieron el primer cierre de este arranque de pandemia aquí en la Argentina el año pasado. ¿Cómo se están preparando desde la municipalidad para asistir a aquellos comerciantes, a emprendedores y a las pymes locales? Mira, con mucha preocupación vemos el tema de un cierre total, ¿no? Porque te vuelvo a repetir un poco lo que le contaba a Pico hace un rato. Nadie niega que hay una pandemia, nadie niega que hay un bicho que nos mata, nadie niega que hay un bicho que nos contagia, pero yo creo que el desafío más grande que tiene la dirigencia política es encontrar algún equilibrio en algunos temas, ¿no? Yo soy de los que piensa que todos los extremos son malos en la vida, y me parece que acá pasa lo mismo. Ahora, encontrar el equilibrio en el medio de una pandemia tampoco es fácil, no es sencillo. Hay muchos comerciantes que todo el 2020 sacaron préstamos para pagar hoy lo que no pudieron trabajar. Si nosotros pudiésemos proponer disminuir la circulación de manera contundente, después podemos charlar, ejemplos, fines de semana sí, fines de semana no, horarios más acotados, se puede conversar, pero dejarle la posibilidad a esa persona que levante una persiana, que venda con distintos tipos de modalidades, pero ahí hay algo que también es muy emocional, que es levantar esa presión e ir a laburar e intentar sostener lo que vos hiciste toda la vida. Lo peor que nos puede pasar, lógicamente, es morirnos, sin ninguna duda, pero también es mucho o igual de grave perder comerciantes y perder familias que se quedan sin laburo, porque sin ir a los extremos, digo, vos te podés morir con el virus, pero también te podés morir porque te frustraste en tu vida, te salió mal y te la pegaste contra un paredón. Y ese comerciante es el que da laburo, el que toma empleados de comercio, lo mismo con 10.000 ejemplos, los gimnasios, los transportes escolares. Bueno, hay todo un segmento que se destruyó, que me parece que la política lo que tiene que llevar adelante es, en vez de discutir pandemia, discutir medidas para encontrar puntos de equilibrio. Ningún comerciante va a laburar, nunca, ni siquiera estos 3 meses, laburó igual o mejor que en febrero del 2020. Están todos al 50%. Nunca llegaron a facturar lo que facturaban hace un año atrás, porque la gente o circula menos, o tiene otras prioridades, o tiene otros temas en su cabeza que hacen que hoy comprarse una ropa no sea tan elemental, sino es más importante cuidarse el tema de la salud. Hay muchas cosas, o comprar alcohol en gel, digamos, hoy hay muchas cosas que dejaron de ser prioridad, pero lógicamente, y es entendible, porque hoy la prioridad es la vida, no hay ninguna duda de eso. Ahora, soy de los que cree que hay que encontrar equilibrios que nos permitan no destrozar todo, porque luego no lo vamos a levantar nunca más, no nos vamos a levantar nunca más como ciudad. Va a haber cada vez más desempleo, menos mano de obra, y me parece que esos son los equilibrios que me lo digo para mí mismo, ¿no? Que muchas veces los políticos tenemos que trabajar en encontrar con diálogo y consenso para que las cosas no se terminen de demoler. Hablando de ese diálogo y de ese consenso, hace unos días te reuniste con un referente acá de la política, que, históricamente a quien venciste en las elecciones últimas, pero siempre quedó esa cosa con el tema del Ministerio de Seguridad, con la provincia, como una vieja rencilla que parecía no solucionarse. Ahora con este tema de las fiestas clandestinas y que están actuando y demás, ¿están trabajando en conjunto? ¿Cómo se llevan? Estamos trabajando muy bien, nos llevamos bien, lógicamente nunca se cortó el diálogo, pero sí se habría de alguna manera, ni siquiera roto, digo, se resintió porque hubo algunos cambios que no nos enteramos, digo, pero bueno, son cosas que la gestión pasa un día para el otro, uno tiene que dar vuelta a esa página y seguir con la responsabilidad que uno tiene. Yo creo mucho en el diálogo, en los consensos, en el trabajo en conjunto. Siempre reconocí en el Ministerio de Seguridad de la provincia que se hacía un laburo muy interesante, dándole participación a los intendentes, que es algo muy novedoso. Hay una ley que se tiene que terminar de tratar en la legislatura, que es la ley justamente de la reforma de la policía, que no se trató nunca.
que sería, entiendo yo, muy bueno que pase. Pero hoy, gracias a Dios, en todo lo que podemos laburar en conjunto, lo estamos haciendo. El otro día hubo una entrega de 60 camionetas para nuestra ciudad, lo que nos alivia un poco para al menos cubrir mejor el patrullaje. No es la solución de la seguridad, pero lógicamente es algo muy importante. Y la manera es esa, ¿no? Digamos, que un intendente quizás de la oposición, con un gobierno oficialista, le entreguen 60 móviles porque son para los platenses, no son para mí. A los móviles no me los llevo a mi casa, están dando vuelta por nuestra ciudad, ¿no? Sí, te quería preguntar respecto al tema de la presencialidad en la escuela. ¿Qué opinión tenés vos al respecto y si estarían dadas las condiciones, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, para que volviera la presencialidad en un mediano plazo? Mira, yo soy de los que cree que uno de los grandes focos del contagio es el transporte público, sin ninguna duda. El tema de que no haya clases, el transporte público se redujo en su uso un 15%. No es que no haya clases significó que el transporte público baje a la mitad. Bueno, eso no sucedió. Sí sucedió que con la primera decisión del intendente, del cierre más temprano, cayó un 15% y ahora otro 15% con la educación, o sea que hace un total del 30%. Yo creo que está demostrado, no acá en La Plata, en muchos lugares de nuestro país, que si bien en la educación hubo contagios, nadie lo niega y es cierto, debería ser uno de los lugares que deberíamos tratar de mantener abierto, y quizás no en toda su grilla, quizás algo mucho más acotado, pero tenerlo abierto siendo el pilar fundamental de una sociedad, que es la educación y sobre todo la salud mental de cada uno de los chicos, lo que hablábamos hoy, lo emocional, lo vincular, los amiguitos, la maestra, la segunda familia, la segunda casa. Y me parece que si logramos desalentar el uso del transporte público, te pongo un ejemplo que es muy claro. Hoy todos los transportes escolares de nuestra ciudad no funcionan. Esos también se están fundiendo. Por ahí con el Estado provincial, el municipio, podemos establecer un subsidio para esos transportes y que cada colegio tenga una afectación de 3 transportes escolares, 4, 5, los que hagan falta, para que lleven a ese 15% que no puede ni mamá ni papá llevarlo en bici, en auto o caminando porque no vive cerca, y más ahora con frío. Son ideas para mantener algo que para mí en lo personal es central. Quizás que no vuelvan los de la secundaria. Bueno, quizás el contagio puede estar en ese rango. Los más chiquitos, primaria sobre todo y jardín, que son enseñanzas muy básicas y muy elementales al momento de la formación de una persona. Yo creo que ese podría establecer algún tipo de medida siempre y cuando también se restrinja algo más. Digamos, cuando vos querés ganar y sostener la educación, algo más tenés que castigar o rescindir, ¿no? Digamos, porque si no, todos juntos vamos a estar igual que hoy, o peor. Julio, hoy hablabas del tema de la seguridad y en ese contexto la cuestión de las fiestas clandestinas, de los bares que no respetan el factor ocupacional y demás. Si tuviésemos enfrente una caja imaginaria y tuvieras que decir cuánto dinero le ha costado a los infractores, porque te digo esto porque durante mucho tiempo, sobre todo el año pasado, se habló de multas muy duras, de hasta de 2 millones de pesos, pero de alguna forma flota como la sensación de que nadie ha pagado lo que tenía que pagar. ¿Cómo es ese panorama? No, Pico, ¿Cuánto habría en esa caja imaginaria? Mirá, son cerca de 38 millones de pesos. ¿En multas? En multas de toda la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. 200.000 pesos, 100.000 pesos, 500.000 pesos, 1,5 millones. Lo que sucede, vos lo sabés mejor que nadie y la gente lo sabe también, muchos han pagado voluntariamente cuando el monto no es un monto muy elevado. Claro. Y están los registros y consta en el municipio eso. Sí. Y luego es un proceso judicial. Claro. Que pasa al juego de falta, que el juego de falta es al comercial, al contravencional, y empieza el camino del expediente. Claro. Y muchos expedientes. Patea para adelante. Todavía en nuestra gestión nosotros estamos cobrando algún expediente de la gestión anterior.
lamentablemente el sistema es un poco arcaico y lento. ¿Y cuál fue la multa máxima que han puesto en esta Creo que 950.000 pesos. ¿Por una fiesta clandestina? Sí, exactamente. Creo que fue por septiembre. Ni bien se pasó del ASPO al DISPO, que ahí hubo una fiesta muy grande, cerca de 1000 personas. Que la verdad, aprovecho a decirlo también, hay que ser no sé si un asesino, pero una mala persona, digo. Armar una fiesta, especular, perdón, hay que ser mala persona. Hoy me decía un funcionario de seguridad que probablemente estén dueños de boliches detrás de la organización de fiestas clandestinas, porque hasta cortan tickets. A mí no me gusta señalar porque por ahí nos las agarramos con alguien que no tiene nada que ver. Lo que sí te puedo asegurar que son fiestas que tributan, que ganan plata, que venden alcohol. En algunos casos hemos encontrado hasta droga. Entonces hay gente que es de nuestra ciudad, hay gente que no es de nuestra ciudad, que vienen porque se enteran por las redes que hay una fiesta y vienen. Últimamente encontramos muchas bien lejos de nuestra ciudad, la última Ruta 11. Si es posible se van a un campo, pero digo, el coronavirus está en el campo, está en el centro, está en un barrio, y la verdad que hay que ser un desquiciado, digo, que se te cruce por la cabeza, negociar, llenarte los bolsillos de guita en un momento de pandemia, donde todos podemos entender todo, pero que todos hacemos un esfuerzo enorme. Y 500 descerebrados se juntan a hacer una fiesta clandestina y luego van a su casa y contagia a toda su familia. Y esa familia te contagia a vos. No terminamos más. Es imposible imaginarse por qué con algunos sí y otros no. Si tenemos que hacer un esfuerzo, lo tenemos que hacer entre todos. Nos guste o no nos guste. Julio, vos recién decías que sos una persona de diálogo, que te gusta el diálogo y que tratás de consensuar siempre. ¿Qué sentiste cuando te despertaste ese día y viste el tuit de Golián hablando que en la ciudad de La Plata estaba circulando la cepa Manaos? No me desperté porque lo vi a las 8 de la noche, a las 9, cuando salió. Lo vi en mi casa, un sábado, y a ver, ahí hubo alguna interpretación. Yo me quejé un poco de la manera de comunicar, ¿no? Porque ¿Se quebró el diálogo ahí? No, hay diálogo, pero yo me enteré por el Twitter. Y la verdad que me hubiese gustado enterarme un poco antes. Nadie niega que pueda haber una cepa de determinada característica en nuestra ciudad. ¿Pero es verdad que está la cepa Manaus en La Plata? Hubo de 39 casos, hubo 26 que se analizaron y dieron que tenían la cepa de Manaus en nuestra ciudad. Ahora, vuelvo hacia atrás. Uno no niega la realidad, pero sí le parece que es mucho más ordenado y acomodado poder comunicar conjuntamente, ver cómo se cuenta. La gente en una pandemia está muy sensible, está asustada. No digo mentirles, pero bueno, que se siente un intendente, un ministro, que podamos comunicarle qué vamos a hacer, porque salió ese Twitter y ¿qué pasó? No pasó nada. O sea, de la otra forma, bueno, nos encontramos con el intendente, le contamos que vimos esto, acordamos hacer esto. Esa es la manera de comunicarse con el otro. Yo no reniego de que tengamos algún caso de esa cepa, como hay en muchos municipios de la provincia. Bueno, hay en Berazategui, hay en Ensenada, en Berisso, en Hurlingham hay, en todos lados hay. Pero lo que digo es, el 74% y la gente en un momento de un estrés tremendo, de un quiebre emocional como hablábamos hoy, en un momento de tristeza, mucha gente triste, que está mal, que está cansada, desilusionada. Me parece que hay maneras y maneras de contarlo. Lo que sentí es eso, que lo pudimos haber comunicado mucho mejor, incluso yo poniendo el cuerpo a ese problema como lo hago y lo quiero seguir haciendo. Sí, respecto a la comunicación, vivimos en un momento de falsas noticias permanente, incluso hasta de periodistas en canales abiertos y de difusión nacional. Y mirá lo que pasó con Timoteo. Bueno, con cantidad de cosas. Con Fontana. Sí, con cantidad de cosas y más graves a lo largo de la pandemia. Pero bueno, viene circulando también en las redes, como vos decís, que marcan a veces agenda, que a la ciudad de La Plata se la discrimina en cuanto a la cantidad de vacunas porque es de un gobierno opositor. Bueno, estaría bueno que aprovechemos este espacio para que cuentes vos cómo es
No, a ver, el la cupo ciudad de La vacunas Plata y demás. La ciudad de La Plata tiene el mismo nivel de vacunación que la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. 10%, el 11%, una cifra que está en ese porcentaje. Y es lo que pasa en todos los municipios. La ciudad de La Plata lo que tiene es un municipio que tiene, gracias a Dios, mucho personal de salud. Mucho. Porque funcionan los 7 hospitales provinciales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Todo ese plantel médico, enfermeros, paramédicos, hacen que la vacuna llegue mucho más tarde en este municipio, en comparación con otros, a los mayores de 75. Lo que no significa que no se haya vacunado a los anotados. Yo nunca dije eso. Lo que digo es que como hay tanto personal médico, gracias a Dios, hay mucha afectación de cantidad de dosis justamente al segmento que todos vamos a coincidir, es el que está en la primera trinchera. Y para llegar a los segmentos que vienen, algunos municipios están mucho más avanzados porque tienen menos médicos y nosotros todavía en ese sentido estamos medio lentos. Pero bueno, contamos con una ciudad que también tiene 1 millón de habitantes y tiene puntualmente, no hay municipio en la provincia de Buenos Aires que tenga 7 hospitales provinciales. Gracias a Dios que los tenemos. No es una crítica, también es la realidad. Mucho personal médico que hace que se lleve esa dosis y que sea utilizada en ellos. Está bien. Pico. José. Y los vacunatorios de acá de la municipalidad, ¿por qué no los usó la provincia? ¿Cómo? Disculpame, justo. Los vacunatorios que tiene el municipio y los centros de salud que tiene el municipio, ¿por qué no son usados por la provincia de Buenos Aires para vacunar? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros, desde La Plata, y muchos intendentes del oficialismo y de la oposición, le hemos ofrecido a la provincia de Buenos Aires poner a disposición no solo los vacunatorios, sino todo lo que tenemos en materia sanitaria a disposición de la provincia de Buenos Aires, porque, insisto, entendemos que en una pandemia se labura de esa forma, ¿no? Poniendo todo arriba de la mesa, siendo solidarios y enfrentar un problema. Lo ofrecimos, los 46 centros, no nos contestaron nunca, ahora nos dijeron que en esos centros nosotros nos debemos encargar de aplicar las vacunas de la gripe, que es lo que estamos llevando adelante, y lo estamos haciendo de manera muy efectiva y muy buena, y que no convenía mezclar ahí pacientes sospechosos, o mucho menos gente que se va a vacunar, simplemente para que la gente no se mueva tanto. Bueno, ahí yo vi una contradicción porque se pusieron lugares de vacunación muy lejos de nuestra ciudad y gente que vivía en el casco fundacional de nuestra ciudad se tomaba el oeste para irse a Abasto a vacunarse. 1 hora de viaje en micro, volvía en micro vacunado, una persona de 86 años. Ahí fue donde empezamos a ofrecer esto y bueno, y por suerte, y te pongo un ejemplo, pudimos abrir en conjunto con la provincia el vacunatorio del Polideportivo Los Hornos. Ofrecimos un lugar en la República a los Niños ahora, que al ministro lo convenció gratamente, porque este lugar te podría atender, primero que estamos al aire libre, es un lugar espectacular y hermoso y los queremos mucho, todo el Corredor Norte. Ninguna persona del Corredor Norte se tendría que ir a Abasto, a Olmos o al centro. O al estadio por si hay partido, después te la levantan. Claro. Julio, hace poco tuviste una reunión con una de las referentes de la oposición, de hecho porque fue candidata a intendente en su momento, que es Florencia Saintut, donde se intercambiaron, o mejor dicho, vos recibiste propuestas de ese espacio. ¿Qué te dejó esa reunión? ¿Qué cosas te planteó la oposición o esta referente de la oposición que te hayan dejado, digamos, la impresión de que, bueno, de que estuvo bueno el tema, ¿no? La impresión, Pico, creo que siempre es bueno poder sentarse, esto que hablábamos hoy. Fíjate que uno siempre vuelve al principio de lo que hablábamos, ¿no? Digamos, una dirigente política que le tocó competir una elección, que uno perdía y otro no ganaba. Y la verdad que nos podamos sentar a contarle cómo yo veo las cosas, qué es lo que ve ella, qué ideas tienen y que por ahí yo no las pude ver en este camino de aprendizaje de la pandemia.
Y de ese intercambio, ¿qué te quedó? ¿Qué ideas te parecieron que estuvieron? A ver, ella como cualquier dirigente entiende que el momento que vivimos es un momento muy especial, ¿no? Por todo lo que hablamos hace un rato, porque esto se nos cruzó en el camino, porque hay que ir pensando en el día a día. Nada, a ver cómo podemos pensar juntos en que en las cervecerías el distanciamiento, por lo menos hasta ahora, con las medidas que hay, sea más importante, no que cierren. Estuvimos hablando mucho de ayudar a los comerciantes y a las pymes. Mandamos un proyecto al Consejo ayer, donde vamos a eximir de tasas, de impuestos, aquellos comercios que no pasen una determinada facturación. Y se lo mostré y se lo enseñé. Ellos tienen uno. En el Consejo vamos a dialogar para ver cómo sacamos el mejor y que el municipio tampoco se resienta en sus cuentas. Hablamos de eso, hablamos de un poco de concientizar de manera más profunda, volver. Ella se acordaba cuando nosotros habíamos salido con los móviles y el parlante, ¿no? Y me había dicho que eso había funcionado muy bien y que estaría bueno que se siga llevando adelante. Bueno, creo que es algo positivo, pero fue sinceramente una charla que sin ninguna duda tiene para mí en lo personal un gran valor para nuestra ciudad, ¿no? Digo, para que no quede que una campaña solamente se usa un eslogan de que a mí me importa una ciudad y no los partidos. Yo creo que estas cosas, digamos, demuestran que nos podemos sentar, que no podemos coincidir quizás ideológicamente en muchas cosas, pero sí podemos coincidir de que hay comerciantes que la pasan mal, de que hay pymes que se funden, de que la situación económica no es la adecuada y que tiene que haber un Estado que sostenga sin importar el color de la política. Y en eso coincidimos, coincidiendo en eso, listo. Punto de partida. Julio, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Vamos a hablar un poquito de economía. Dale, perfecto. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Hacemos un corte y ya volvemos.